y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bienvenidos al seminario Desenmascarando el Dragón. Lo que acaban de ver es el promocional que salió en los canales de televisión anunciando el evento. Es mi costumbre encomendarme en las manos de Dios antes de abrir su santo libro. Los que me puedan acompañar lo haremos de rodillas, los demás inclinen su rostro en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre glorificado, exaltado y engrandecido en esta hora. Señor, venimos a beber de tu fuente. Venimos a ser alimentados del pan que descendió del cielo. Venimos a aprender el plan que tú tienes para nuestra vida. Y al acercarnos a la mesa, sabemos que tú vas a poner la mesa en abundancia, porque hay mucho pan para la necesidad de nuestra vida. Enséñanos por tu palabra, redargúyenos mediante tus profetas. Muéstranos el camino a seguir y danos el valor, no solo para escuchar tu palabra, sino para ponerla por obra. Bendice a los cientos que se han dado cita en este lugar, en esta hora. Bendice también a los muchos más que a través del mundo entero están sintonizando para escuchar tu palabra. Y que tu palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía. Que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Para alimentar nuestro ser, para prepararnos para el gran día que se avecina. Me encomiendo en tus manos y pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos que están juntos, ya sea en persona aquí con nosotros o en espíritu, unidos a través de tu palabra. Que tu bendición les alcance a todos, muy especialmente a aquellos que nos han dado sus tarjetitas con pedidos de oración. Tú los conoces, Señor. Responde a cada petición para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si hay más luz aquí, pero hay bastante poca luz en el púlpito. Sí, la verdad que no alcanzo a ver. En nuestra lección que vimos esta mañana, nuestra lectura bíblica de hoy, se nos amonesta contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y contra el número de su nombre.
Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y digan conmigo juntos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje solemne es el último que Dios manda al planeta Tierra. De nuestra recepción o rechazo de este mensaje depende nuestro destino eterno. Si aceptamos la amonestación de Dios, seremos salvos. Pero si rechazamos su llamado, beberemos del vino de la ira de Dios. Qué interesante, la mujer que vamos a ver mañana domingo, la ramera que está sentada sobre la bestia, porque hoy vamos a hablar de la bestia y mañana vamos a hablar de la mujer que viene arriba de la bestia. La mujer, la ramera, ha dado a beber del vino a todas las naciones. Pero aquí dice que si alguno sigue en relación con esa mujer, eso es Apocalipsis 18, y sigue fornicando con ella, va a beber del vino de la ira de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer dice que el que adore a la bestia y reciba la marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios. Les pregunto, los que estuvieron esta mañana, ¿qué es el vino de la ira de Dios? ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 14:10. Beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz son 7 copas. 15, Apocalipsis 15:7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16 y versículo 1. Todo esto lo vimos esta mañana. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, putrefacta. Pestilente quiere decir que larga olor a podrido, las úlceras sobre el cuerpo de los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amigos, este es un asunto muy serio. Es tan serio,
que hay una amenaza, no solamente de que los que adoren a la bestia y reciban la marca van a recibir las 7 copas de la ira de Dios y no son nada bonitas, pero también dice que van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, el que adora a la bestia y a su imagen se va al infierno. Así de sencillo. Se va a quemar con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta amenaza es la más terrible que se encuentra en toda la Biblia. Por otro lado, el que no adore a la bestia y a su imagen y que no reciba la marca, también está siendo amenazado, según la Biblia. Es una amenaza. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí está hablando de la segunda bestia, esa la vamos a ver el viernes próximo. Pero la segunda bestia dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por un lado, está la amenaza de que el que no adore a la bestia y a su imagen, hay un decreto de muerte contra el que no la adore. Y luego dice el versículo 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que, por un lado, la muerte para el que no adore a la bestia y a su imagen. Pero por otro lado, el lago de fuego y azufre para el que adore a la bestia y a su imagen. Tú dices: estoy amolado, porque si me voy para un lado, la muerte. Pero si por salvar mi vida, que no me maten, adoro a la bestia y a su imagen, el lago de fuego. Así que no importa lo que haga, de todos modos voy a morir. No. Si te toca morir como mártir, acuérdate que solo te pueden quitar esta vida terrena, pero no pueden hacer nada más. Te pueden torturar, pero cuando termina la vida, termina el sufrimiento. Ay de aquel que se ha echado al lago de fuego y azufre. ¿Qué es mejor, caer en las manos del hombre o caer en las manos de Dios? Fíjense la pregunta: ¿qué es mejor, caer en las manos del hombre o en las manos de Dios? Se equivocan si dicen. Le voy a hacer la pregunta al revés: ¿qué es peor, caer en las manos del hombre o caer en las manos de Dios? ¿Qué es peor? ¿Del hombre? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. En San Mateo, en el capítulo 10, o en San Lucas, en el capítulo 12. Vamos a leerlo
en el capítulo 12 de San Lucas. Lucas, capítulo 12, o Mateo, capítulo 12. Dice así. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién hay que tenerle miedo? ¿Al hombre? Lo único que pueden hacer es quitarte la vida y no pueden hacer nada más. Al que hay que temer es a Dios, que tiene poder aún después de estar muerto, de echarte al lago de fuego, resucitarte para darte tu paga. Así que es peor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque el hombre nomás te quita la vida y no tiene poder de hacer nada más. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos en el capítulo 10. Versículo 26. Es tremendo este pasaje. Yo no lo voy a explicar ahora, pero es un pasaje que sacude. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, amigos, esto pone incómodas a algunas personas porque le han hecho creer que si una persona ya está santificado y ya ha sido perdonado por la sangre de Cristo, una vez salvo, siempre salvo. Pero aquí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Está hablando de personas que ya fueron limpiadas con la sangre del pacto de Cristo y luego tienen por inmunda esa sangre y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que aún el juicio es para la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Algunos dicen, no, el pueblo de Dios no va a ser juzgado. Aquí dice, Dios juzgará a su pueblo. Necesitamos entender lo que es la bestia. Porque no hay que adorar a la bestia ni a su imagen. Y de esto depende, si no adoramos a la bestia y no adoramos a la imagen de la bestia y no recibimos la marca, vamos a ser protegidos en la gran tribulación. Pero si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, va a ser echado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre,
y también va a tener que sufrir la ira de Dios, que es derramada en 7 copas de ira, las 7 plagas postreras. Así que necesitamos saber qué es esto, porque de esto depende o que me queme o que me salve. De esto depende que reciba las plagas o que sea protegido durante la gran tribulación. ¿Qué cosa es la bestia? ¿Qué representa una bestia en profecía? Bueno, vamos a leerla pues. Vamos a ver quién es la bestia y qué características tiene. Porque necesitamos saber qué características tiene la bestia para que la reconozcamos. Recuerden que el libro de Apocalipsis usa lenguaje simbólico, utiliza símbolos, figuras, y las necesitamos entender. Apocalipsis capítulo 13. Ahora lo voy a leer y después lo voy a comentar con la misma palabra de Dios. Comenzando con el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De dónde surge esta bestia? ¿De dónde sale? Del mar. Es interesante porque esta primera bestia de Apocalipsis 13 sube del mar, pero hay una segunda bestia en el versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Parecía mansita como un cordero, pero dice, hablaba como dragón. Hoy no vamos a hablar de esa segunda bestia, pero estoy contrastando. La primera bestia sube del mar, la segunda bestia sube de la tierra. La primera bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Sigamos leyendo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como patas de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya nosotros vimos hoy quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. El diablo le da a esta bestia 3 cosas. No lo olviden, 3 cosas. Le da poder, trono y grande autoridad o potestad. Versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, es boca como de león, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mantengan eso en mente, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los
santos. ¿Qué representa una bestia en profecía? ¿Por qué esta bestia sube del mar? ¿Qué significa el mar o las aguas? ¿Qué son los 10 cuernos que tiene la bestia sobre sus cabezas? 10 cuernos. ¿Y por qué tiene 7 cabezas? Para poder interpretar esto, tenemos que usar ciertos principios de interpretación. Porque la Biblia no se interpreta al antojo de quien la interpreta. No. Yo no me puedo parar y decirles a ustedes, esto quiere decir esto y esto y esto. Lo puedo hacer. Pero ¿cómo ustedes saben que yo lo estoy interpretando correctamente? Hay 3 principios, hay muchos principios de interpretación, pero hay 3 que voy a mencionar en esta hora para interpretar correctamente la profecía. El primer principio de interpretación nos dice que tenemos que leer la profecía en su totalidad, leerla completita y entender el significado de las palabras en su contexto. O sea, primero entender bien qué es lo que estamos leyendo. Estar seguros que comprendemos el significado de las palabras. En segundo lugar, tenemos que buscar la interpretación bíblica de los símbolos que utiliza. A ver si me explico. La misma Biblia nos va a decir qué significan esos símbolos, porque la Biblia es su propio intérprete y ningún ser humano tiene derecho a interpretar la Biblia privadamente, o sea, a como él le parezca, a su antojo. Ese principio y todos los principios estos están en la misma palabra de Dios, pero leamos Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, un poquito antes de Apocalipsis. Dice en el versículo 19, comenzando en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Que dice Pedro que tenemos la palabra profética. ¿Y cómo es esa palabra? Más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. O sea que hay que estar al pendiente de la profecía. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La profecía nos alumbra en medio de las tinieblas del lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el lucero matutino, es la estrella matutina. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto. Aquí está lo primerito que hay que entender al estudiar la palabra profética. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Definitivo. Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, se puede interpretar al antojo de nadie. No es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, para yo entender lo que dice un profeta, tengo que ir a ver lo que el mismo profeta me explica, porque él es inspirado por Dios, o ver lo que otro profeta me explica para entender eso. O sea, tengo que comparar
una escritura con otra escritura y dejar que la Biblia misma me explique lo que eso significa. Con esta bestia que estamos estudiando, se nos da un montón de características. Primero nos dice que surge del mar, de aguas, mientras que la otra surge de la tierra. Vamos a ver en primer lugar que la misma Biblia nos explique esos símbolos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que las aguas en abundancia, los mares, representan muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Y esta bestia surge del mar, quiere decir que tiene que salir de un lugar geográfico donde hay muchas naciones, donde hay muchos pueblos y donde hay muchas lenguas. De ahí surge esta bestia. Agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa una bestia? Bueno, esta mañana nosotros vimos que Jesús nos dice que tenemos que estudiar junto con las cosas del fin. ¿Qué libro profético nos manda Jesús a leer y a entender? El libro de Daniel. Jesús es el que nos dice: lean, estudien y entiendan el libro de ¿qué? Del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel es muy importante para entender el Apocalipsis, porque esta bestia que surge del mar dice que tiene cuerpo como de leopardo, patas o pies como de oso, boca como de león, pero tiene 10 cuernos. Para entender esto tenemos que ir al libro del profeta Daniel. Y vamos de inmediato al libro del profeta Daniel para ver qué representa primero una bestia. Porque antes de averiguar quién es la bestia, primero tenemos que saber qué representa una bestia. En Daniel, en el capítulo 7, encontramos una impresionante profecía que tuvo Daniel. Todo el libro de Daniel contiene muchas profecías. Son 4 sueños proféticos, 4 cadenas proféticas. La primera está en el capítulo 2, pero esa profecía, ese sueño no lo tuvo Daniel, sino el rey Nabucodonosor, pero Daniel se lo interpretó al rey. La segunda profecía es esta, en el capítulo 7 de Daniel. La tercera profecía está en el capítulo 8, y la última profecía de Daniel, son 4 cadenas proféticas, está en el capítulo 11 y 12, es parte de una misma profecía. Por cierto, el capítulo 11 y 12 de Daniel es fascinante, porque trae detalles de toda la historia de la humanidad. Lo que leímos esta mañana del capítulo 12, nomás tiene que ver con el tiempo del fin, con nuestros días. Pero el capítulo 11 nos lleva desde la época de Daniel hasta nuestros días, y nos da la historia de toda la humanidad. Impresionante, solo Dios pudo haber predicho el futuro mediante el profeta Daniel. Solo Dios conoce el futuro y Él nos lo reveló. Vamos al capítulo 7 y vamos a ver esto de las bestias, porque aquí en el capítulo 7 aparecen 4 bestias, no una. Versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
¿Cuántas bestias? ¿Y de dónde salían? Igualita que la bestia que leímos en Apocalipsis 13. 4 bestias subían del mar. Los vientos en profecía también tienen su simbolismo. El tiempo no nos da y andamos atrasados ya con una lección. No voy a poderle dar todos los detalles, pero vientos, tormentas, en la profecía representan tumultos, conflictos, guerras, luchas. Esos son vientos. Por eso cuando se suelten los vientos, en Apocalipsis capítulo 7 dice que están siendo retenidos los vientos. Cuando se suelten va a venir una terrible lucha, guerras en este mundo. Por ahorita los ángeles están aguantando los vientos. El mar ya vimos que representa muchedumbres, pueblos y lenguas. Pero en medio de esos tumultos, o sea, en medio de luchas, guerras, conflictos que sacuden a las gentes, al mar. Imagínense un mar embravecido a través de tormentas y vientos. En medio de esas luchas entre los seres humanos, entre pueblos, naciones, muchedumbres, tribus y lenguas, surgen de todos esos conflictos 4 grandes bestias del mar. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia es como un león con alas de águila. Versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Primero un león, después un oso. Interesante, porque la bestia de Apocalipsis 13 tiene boca de león y patas de oso. Versículo 6. Después de esto miré aquí una tercera bestia, semejante a un leopardo. Oh, pero qué interesante, un leopardo. La bestia de Apocalipsis 13 tenía boca de león, patas de oso y cuerpo de leopardo. Estamos en buen camino. Caliente, caliente, dice. Un leopardo. Y dice que el leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Van 3 bestias, son 4. Versículo 7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, las hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¡Opa! La bestia de Apocalipsis 13 tiene boca de león, patas de oso, cuerpo de leopardo y tiene 10 cuernos. Como que es una composición de todas estas bestias juntas, ¿verdad? Es una mezcla de todas estas. Si entendemos lo que son estas bestias, vamos a entender lo que es la bestia de Apocalipsis 13. Porque estas bestias están en la historia. Representan, y ya vamos a ver lo que representan grandes imperios políticos, representan reinos que han dominado al mundo. Pero la bestia de Apocalipsis 13 tiene que ver con el tiempo del fin. Dice el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos de la bestia, he aquí que otro cuerno pequeño, un cacho chiquito, salía entre ellos, entre los 10 cuernos, un cacho pequeño, un cuerno pequeño.
Y delante de este cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y le fue dado a la bestia de Apocalipsis 13 una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Interesante. ¿Qué representan estas 4 bestias? Dice el versículo 15, y no leímos toda la profecía todavía, pero por lo menos vamos a ver qué significan las bestias. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y me dijo así: estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Las 4 bestias son 4 reyes o monarquías, podríamos decir. 4 reinos, como vamos a ver en un momento. Porque los reyes tienen que tener reinos. Y los reinos tienen que tener reyes. Rey o reino van juntos. Y después de esos 4 reinos o 4 monarquías, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre. Así que solo hay 4 grandes potencias mundiales. Y después de esto, el poder y el reino van a venir al pueblo de los santos del Altísimo. Hasta ahí muy interesante. Versículo 19. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las obras las hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuernito que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Wow, que ya no leímos eso en Apocalipsis 13, que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos en buen camino, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a entender aquello. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y ahora viene la explicación del ángel. Me dijo así, versículo 23. La 4ª bestia será un 4º reino. ¿Qué es una bestia? Un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Luego explica de los cuernos y luego del cuerno pequeño. Ya vamos a llegar allí. Pero por ahorita lo que quería que vieran es que una bestia representa un poder político, representa un reino, representa un imperio que domina sobre la tierra. El profeta Daniel pudo ver 4 grandes reinos diferentes el uno del otro, que emergían de las luchas y tumultos, de las aguas agitadas. O sea, de las guerras salen 3 grandes bestias que van a dominar el mundo. La primera bestia era un león. ¿Qué representa este león? Daniel nos dice que esta visión él la tuvo en el último año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Esa 4ª bestia, el león con alas, representa a Babilonia. Y la misma Biblia nos dice que eso es lo que significa.
Si ustedes se fijan, en el libro de Jeremías, en el capítulo 50 y en el versículo 17, Jeremías 50, 17, el capítulo 50 del libro de Jeremías, dice profecía sobre Babilonia. Versículo 1 del capítulo 50. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. ¿Y qué dice el versículo 17? Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Quién es el león que deshuesó al pueblo, al rebaño descarriado del pueblo de Dios? Babilonia. Él es el león que lo deshuesó, se lo devoró. Así que el león representa ¿a quién? A Babilonia, al rey de Babilonia, al imperio babilónico. Pero dice que el león tiene dos alas sobre sus espaldas. ¿Qué representarán las alas sobre la espalda? Vamos a ver. Lamentaciones 4:19. Lamentaciones. ¿Saben dónde está Lamentaciones? Ok. Después de Jeremías viene Lamentaciones. Y también la escribió a las Lamentaciones Jeremías. ¿Y saben de qué lamenta? De la destrucción de Jerusalén por Babilonia. En el capítulo 4 y en el versículo 19 dice así: ligeros fueron nuestros perseguidores. Está hablando de Babilonia que destruyó al pueblo de Israel. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. ¿Qué quiere decir las águilas? ¿Las alas de águilas? Ligereza, rapidez. El león que representa Babilonia avanzó con tremenda rapidez. Las alas representan velocidad de conquista, velocidad de ataque. Justamente el imperio babilónico dominó al mundo de aquel entonces. Fue el primer imperio mundial, o sea que dominó el mundo. Claro, no habían descubierto América todavía, pero todo lo que era la tierra conocida de aquel entonces, los babilonios lo tomaron. 120 naciones conquistaron. El rey de Babilonia, el papá de Nabucodonosor, se llamaba Nabopolassar. Entre él y su hijo Nabucodonosor dominaron el mundo. ¿Saben en cuánto tiempo lo lograron? Ustedes van a decir, les tomó mucho tiempo. 25 años. Pero recuerden que en aquella época no había aviones, no había carros blindados, no había Hummers, no había nada de eso. Era todo a caballo y a camello, y peleaban cuerpo a cuerpo, y no había ni pólvora ni había armamentos. Todo lo hacían a espada. Y en 25 años, a pie o a caballo, dominaron 120 naciones. O sea, un promedio de 5 naciones conquistaron. No que 5. En 25 años, 120 naciones. Un promedio de 5 naciones fueron conquistando por año. O sea, cada 2 meses agarraban una nación y la vencían. Y seguían y agarraban otra. Qué rapidez para aquella época. El imperio babilónico dominó el mundo hasta el año 539. O sea, desde el 605 al 539 antes de Cristo. 70 años fue la señora y dueña del mundo. Pero la profecía decía que después iba a venir
otra segunda bestia semejante al oso. El oso representa el segundo imperio mundial. Por cierto, no podemos ver todos los detalles, pero dice que la bestia, la primera bestia, el león, se paró en sus dos patas, le arrancaron las alas y se paró, se levantó del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué pasó con ese rey terrible que conquistaba, que mataba, que llevaba prisioneros, como llevó a Daniel y sus compañeros prisioneros a Babilonia? Se le quitaron las alas, dejó la rapidez de su conquista, se levantó en sus dos patas como que fuera hombre, dejó de ser bestia y se transformó en hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué querrá decir eso? En el capítulo 4 del libro de Daniel está hablando del rey Nabucodonosor. Y aquí habla de cómo el rey Nabucodonosor se enorgulleció tanto de su poder y de su conquista y el tremendo poder que tenía, que se olvidó del Dios del cielo y se dio toda la gloria y la honra para él. Dice en el versículo 29 del capítulo 4: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí está la expresión la gran Babilonia. ¿Qué les parece? Eso está en Apocalipsis, la gran Babilonia, ¿verdad? La misma expresión. Por eso el libro de Daniel nos ayuda a entender. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que sea casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Qué orgullo la de este rey! Esto lo hice yo. Esto lo formé yo para mi gloria, para mi nombre, para mi majestad. Aún estaba la palabra. Ahí pónmelo, gracias. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Le quitaron las alas. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él lo da al que Él quiere. Ni esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que le creció el pelo como plumas del águila y sus uñas como las de las aves. ¿Saben lo que eso representa? Ya Daniel le había explicado un sueño que Nabucodonosor había tenido al principio del capítulo 4, no lo voy a leer. Había soñado con un gran árbol, que todos se cobijaban delante de él, pero luego el árbol era cortado, pero dejaban las raíces en el suelo, y era atado. Pero luego el árbol volvía a reverdecer. Dice el versículo 14: clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Fíjense, corazón de bestia y corazón de hombre. Pero aquí estamos leyendo en Daniel 7 que se le quitó el corazón de bestia y se le dio corazón de hombre. ¿Cuándo fue eso? Cuando él reconoció al Dios del cielo. Y está al final del capítulo 4.
Dice: al fin del tiempo, versículo 34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidado, mi hermano, cuidado con ensorbecerte y tener orgullo y decir yo, como dijo Nabucodonosor. Porque Dios puede humillar. Pero cuando él se humilló delante de Dios, le fue quitado el corazón de bestia y le fue dado corazón de hombre. La conversión de Nabucodonosor. Ya vimos la primera bestia. Hay muchos detalles más que no tengo tiempo de mostrarles. Quería nomás mostrarles que la Biblia se interpreta por sí sola. ¿Qué significa que le cambió el corazón de bestia a corazón de hombre? La conversión de Nabucodonosor. Todo está ahí en la profecía. Vamos a la segunda bestia ahora, el oso. El oso dice que estaba más levantado de un lado que del otro. Versículo 5 de Daniel 7. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ya vimos que las 4 bestias son 4 reinos. El primero, Babilonia. Luego de Babilonia vinieron los medos y los persas, el segundo imperio mundial, del año 539 al año 331. Ese oso que tiene 3 costillas en la boca representa el imperio de los medos y los persas. Fíjense que el oso está más levantado de un lado que del otro. ¿Por qué? Eran 2 naciones que se unieron para derrocar o vencer a los babilonios, medos y persas. Pero luego, con el tiempo, los persas se alzaron más que los medos y también los llegaron a dominar a ellos. Por eso el oso estaba levantado más de un lado que del otro y tenía 3 costillas en su boca. Los medos y los persas conquistaron todo el imperio babilónico, pero conquistaron más naciones todavía. Más. 127 naciones tenían. Babilonia tenía 120. Los medos y los persas, 127 naciones. Pero hay 3 costillas en la boca del oso. ¿Qué representan? Hubo 3 de esas naciones que se sublevaron contra el dominio de los medos y los persas. Esas 3 naciones habían sido muy poderosas en su época. También ellos habían tenido mucho dominio. Y una de ellas, pues obviamente fue Babilonia. Babilonia no le gustó que la dominaran los medos y los persas. Se sublevó una vez y aplastaron la revuelta. Les hicieron terribles castigos los persas, pero la dejaron con vida. La segunda vez que se sublevaron fue más grande, los dispersaron, pero la tercera vez ya no tuvieron misericordia. Destruyeron la ciudad de Babilonia en su totalidad, la quemaron hasta los cimientos. No quedó nada de Babilonia, fue barrido donde estaba la ciudad con escoba. Así dice la Biblia. Esa fue la primera costilla. La segunda costilla que tenía en su boca y masticaba representa otra nación que se sublevó. Egipto. Egipto en su época había sido muy poderoso, pero la historia confirma que en este periodo estuvo bajo el dominio de los persas. Pero también se levantaron y también le tuvieron misericordia, pero cuando finalmente se rebelaron y no quisieron obedecer al rey de Persia,
los destruyeron y le quemaron la ciudad capital de Tebas hasta los cimientos. La segunda costilla. Y la tercera fue Lidia, una poderosa nación sobre el Mediterráneo, que también se sublevó. El rey de Lidia se llamaba Creso. Y la historia dice que Creso, todo lo que lo tocaba se transformaba en oro. No es cierto. Pero era tan poderoso y rica esa nación que decían, el rey Creso lo toca y se hace oro. Ese no quiso sublevarse a los persas, se rebeló y también fueron destruidos y le quemaron la ciudad capital de Lidia. Lidia está al norte del África, en el Mediterráneo. Esa es la segunda bestia. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver esto con la bestia de Apocalipsis 13? Ahí vamos, ya vamos a llegar. Tranquilos. Por ahí vamos. Vamos a la tercera bestia. La tercera bestia era un leopardo. Y este leopardo tenía una característica muy peculiar. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas y le fue dado dominio mundial. El tercer imperio mundial, representado por la bestia, que es el leopardo, representa al imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno surge y comienza a avanzar desde Europa y comienza a dominar las tierras. Alejandro Magno es uno de los reyes más famosos, guerreros más grandes de toda la historia. Famoso y conocido, tenía solo 18 años cuando comenzó a conquistar. 18 años. Su padre le regaló un caballo blanco que se llamaba Genofonte, el caballo. Y él andaba en su caballo blanco. Las historias de Alejandro Magno son interesantísimas, no las voy a contar ahora, pero solamente sepan esto. La rapidez de conquista de Alejandro Magno fue increíble. Si Nabucodonosor logró dominar el mundo en 25 años, adivinen en cuánto tiempo lo logró Alejandro Magno. En 12 años, la mitad del tiempo. Por eso es que tiene 4 alas el leopardo. El león tenía 2, le tomó 25 años, pero la mitad del tiempo, 12 años y medio, son 4 alas, o sea, el doble de rápido. El doble de rápido conquistó, dominó desde Europa hasta la India. Más de 200 naciones fueron dominadas por Alejandro Magno. Y cuando llegó hasta la India, dice la historia, que Alejandro tenía tan solo 32 años de edad. Comenzó a los 18. A los 30 dominó el mundo, pero a los 32 se murió. No le duró mucho el imperio que había conquistado. El hombre que conquistó al mundo en 12 años no pudo dominarse a sí mismo. Le gustaba la bebida y murió de cirrosis del hígado, de tan borracho que era. ¿Notaron que la bestia tenía 4 cabezas también? ¿Qué representan las 4 cabezas de la bestia? Es una sola bestia, pero tiene 4 cabezas. Eso significa 4 poderes en el imperio de Alejandro, o sea, 4 reyes. Qué interesante que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó un sucesor para su reino. Tenía un niño que tenía 8 años de edad, pero el niño era muy pequeño para gobernar. Y Alejandro tenía 4 generales. Qué interesante el número 4. 4 generales. Uno se llamaba Lisímaco, el otro se llamaba Casandro, el otro se llamaba Seleuco y el otro se llama Ptolomeo. 4 generales. Al principio comenzaron a pelearse entre sí para ver quién era el que iba a heredar todo ese imperio, quién iba a ser el rey de todo el imperio griego. Pero luego dijeron,
tan lejos de nuestra tierra, nos estamos matando entre nosotros. Los soldados tienen a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos allá, y no nos mataron en la guerra contra todas esas naciones y nos vamos a matar entre nosotros. No, el territorio es tan grande y vasto que ¿quién lo va a poder gobernar? Mejor dividamos el cake en 4 partes. Y dividieron el imperio en 4. A uno le tocó el norte, a Ptolomeo el sur, a Seleuco el oeste y a Casandro el este. A Casandro el norte y a Lisímaco el este. Los 4 puntos cardinales. Se cumple la profecía, 4 cabezas del leopardo, y le dijo: levántate. Dice, y le fue dado dominio. Pero ahora llegamos a la 4ª bestia. Esta sí nos interesa más de cerca, porque esta bestia es la que tiene los 10 cuernos. Daniel no supo especificar la naturaleza de esa bestia. A las demás dijo era un león, la otra dijo era como un oso, la tercera dijo era como un leopardo, pero la 4ª simplemente dice, versículo 7: miraba yo en las visiones de la noche y aquí una 4ª bestia espantosa, terrible, en grande manera fuerte. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras las pisoteaba. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. No dice qué bestia era, no dice a qué se parecía, simplemente algo espantoso, algo terrible. Imagínense, con 10 cuernos. ¿Qué representa la 4ª bestia? Versículo 19. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las obras las pisoteaba con sus pies. Y me dijo así, versículo 23: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El 4º reino universal, nos cuenta la historia universal, que siguió al imperio de los griegos, fue el imperio romano. Roma fue la 4ª bestia espantosa y terrible. El imperio romano dominó a los griegos en la batalla de Pydna en el año 168 antes de que Cristo naciera. O sea, faltaban todavía 168 años para que Cristo naciera. Hubo muchas batallas, pero la decisiva, en la cual dominó a Ptolomeo en Egipto, el que estaba en el sur del imperio griego, fue en el año 168, batalla de Pydna. Y así los romanos llegaron a ser los señores del mundo. Dominaron toda Europa y toda Asia. El imperio más grande, el más largo, el que más tiempo duró. 700 años duró el imperio de los romanos. Desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. 700 años dominando el mundo. Fue en esa época cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació bajo el imperio de los romanos, de los Césares. Fue Augusto César, emperador romano, el que dio la orden al mundo entero de empadronarse. Y José y la Virgen María, por orden del emperador romano, tuvieron que ir a Belén para registrarse en el censo. Cristo fue bautizado en tiempos de Tiberio César, el emperador que siguió a Augusto César, y murió en época de Tiberio César. Fue un gobernador de la provincia de Judea, un emperador, o sea, un gobernador romano, Poncio Pilato, el que lo mandó a la muerte. Fueron soldados romanos los que cuidaron su tumba. Fue bajo el poder de los romanos que Cristo nació, vivió, murió. Y el imperio romano siguió todavía casi 500 años después de la muerte y resurrección de Cristo. La 4ª bestia. Ahora,
¿Qué significan los 10 cuernos? Vamos a ver. Versículo 20. Quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora escuchen bien, la cuarta bestia tiene 10 cuernos y entre ellos sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es el que persigue a los santos del Altísimo y los vence. Y dura ese poder de Roma hasta que el anciano de días se sienta y hace el juicio de los santos. Esto me lleva a terminar de leer la profecía, que nos salteamos una partecita. Habíamos llegado hasta el versículo 8, la bestia de 10 cuernos y el cuerno pequeño que arrancó 3 para salir. Estamos en el 8 ahora. Vamos de vuelta a la profecía y a leer la partecita que no leímos. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno semejante al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amigos, después de la cuarta bestia, Daniel vio un cuerno pequeño y luego describe todo lo que hace el cuerno pequeño, y ya lo vamos a ver, porque es exactamente lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13. Escuchen lo que les voy a decir ahora. El cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 es exactamente lo mismo, y ya se los voy a demostrar. Pero resulta que el cuerno pequeño dura hasta el juicio y hasta que el pueblo de Dios reciba el reino eterno. El Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo, recibe el reino para dárselo al pueblo de los santos del Altísimo, y ese reino va a durar para siempre. Quiere decir que la cuarta bestia, Roma, a través de ese cuerno pequeño iba a durar hasta el mismo fin. Es un poder actual, porque no hay otra bestia, nomás son 4. Y la bestia tiene 10 cuernos y sale un cacho pequeño, y ese cacho pequeño es el que tiene las características que nos habla Apocalipsis 13. Así que para ahí vamos. Veamos primero qué son los 10 cuernos, porque la bestia de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos. Dice el versículo 24: los 10 cuernos significan que de aquel reino, de la cuarta bestia, que es Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio
tiempo, como que esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este cuerno pequeño va a durar hasta el fin. Y va a ser destruido y arruinado cuando el juez le quite su dominio. Llega hasta el juicio, llega hasta la misma escena del juicio final, el cuerno pequeño. Y el reino va a ser pasado al reino de los santos. Cuando Cristo diga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. El reino va a ser dado a los benditos de nuestro Padre Celestial, a los santos del Altísimo. Y nadie más les va a quitar el reino. Van a reinar eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Así que esta profecía llega hasta nuestros días, pero va un poquito más allá. Hasta el día cuando nosotros podamos reinar con Cristo por toda la eternidad. Bueno, ahora que hemos visto esto, los 10 cuernos representan 10 reyes que van a surgir de la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Sencillo. El Imperio Romano primero era muy poderoso, fuerte, todo lo destrozaba, lo dominaba con los dientes de hierro y las uñas de bronce. Pero luego, los césares romanos, los emperadores, se dedicaron al lujo, a la lujuria, a los paris, a las fiestas, a gozar de la vida, y se olvidaron de reinar. Y vino una terrible corrupción del Imperio Romano. Se debilitó internamente, se pudrió por dentro el Imperio Romano. Vinieron tribus del norte de la Siberia, de Rusia, e invadieron el Imperio Romano. Y los emperadores romanos no tenían la fuerza para resistirlos. ¿Saben en cuántas partes se dividió el Imperio Romano? ¿En cuántas? En 10 partes. Por favor, pónganme los nombres de las 10 tribus que invadieron el Imperio Romano. Son 10. Ahí está la división del Imperio Romano. Miren, están los suevos, lo que ahora son Portugal. Los visigodos, lo que ahora es España. Los francos, lo que ahora es Francia. Los anglosajones, a los que viven en Estados Unidos les dicen anglos. Viene de ahí, de anglosajones, porque son de Inglaterra. Inglaterra fue la que vino a conquistar Estados Unidos. Son anglos, los anglosajones. Los francos, Francia. Los alamanis, Alemania. Los lombardos. Qué interesante, estas son las divisiones del Imperio Romano. Los lombardos, Hungría e Italia. Y luego dice los burgundios. Los burgundios, Suiza, Austria actualmente. Y luego están los érulos y los vándalos y los ostrogodos. Esas 3 tribus bárbaras desaparecieron. La historia lo confirma. ¿Qué pasó? ¿Qué no sacaba el cuerno pequeño a 3 de los otros cuernos para surgir él? 3 cuernos cayeron delante de él. La historia confirma que para surgir el cuerno pequeño, los érulos, los vándalos y los ostrogodos tuvieron que ser destruidos. ¿Quién es ese cuerno pequeño que echa 3 para surgir? La bestia representa al Imperio Romano. Los 10 cuernos representan que el Imperio Romano se divide en 10 partes, las naciones de Europa. Por eso hay tantos pueblos
naciones y lenguas diferentes. Mire, usted va a Europa y aquí como usted pasa de un estado a otro, allá usted pasa de una nación a otra. Y de pronto está en España y hablan español, pero cruza los Pirineos y ya están hablando francés. Y luego cruza Alemania y están hablando otro idioma, alemán. Y son como que fueran estados. Toda Europa es más chica que Estados Unidos. Toda Europa tiene una tercera parte del territorio de Estados Unidos. Y son cantidad de naciones, de pueblos, de lenguas. Cada una habla un idioma distinto y tiene una cultura distinta. Porque el Imperio Romano se desmembró, se dividió en 10. Qué interesante. Pero ahora nos interesa saber de ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño tiene ciertas características y se las voy a decir rápidamente. Presten atención, están en su lección también. Pero para poder descifrar el cuerno pequeño, ¿quién es? Tienen que escuchar las características. En primer lugar, el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? ¿Quién es? Por lo tanto, el cuerno pequeño sale de Roma. Una clave muy interesante, sale de Roma. Es como una prolongación del Imperio Romano. En segundo lugar, arranca 3 cuernos para salir. Vean bien las características, están ahí, en Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 8. Un cuerno pequeño salía entre los 10 cuernos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Otra característica, no solamente arranca 3, sino que también tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Tiene ojos, tiene boca. ¿Y cuáles son las cosas que habla el cuerno con la boca? Ah, mire qué interesante. Dice en el versículo 20, acerca de esos 10 cuernos que tenían la cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Y qué cosas hablaba este cuerno con la boca? Versículo 25. Bueno, vamos a leer el 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Palabras contra quién? Contra Dios, o sea, palabrotas contra Dios, blasfemias contra Dios. Va a perseguir a los santos del Altísimo y los santos del Altísimo los va a quebrantar y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Un detalle muy interesante del cuerno pequeño: se atreve a decir que él puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño dura hasta el juicio, porque se sentará el juez, versículo 26, y le quitará su dominio. Así que ya hemos visto las características de este cuerno. Habla palabras contra Dios, persigue a los santos del Altísimo, se le da tiempo, de tiempo, tiempos y medio tiempo para perseguir. Ahora, vamos a comparar un poquito esto, por favor. Vamos a comparar ahora la bestia de Apocalipsis 13, porque ya estamos llegando al final, el tiempo se me acabó. Les vamos a dar un receso y luego vamos a regresar a ver nuestro último seminario. Yo sé que es un día largo, pero son solo 2 fines de semana que estamos aquí, este y el próximo, y hay
mucha tela para cortar. Hay mucho más para ver. Yo voy a terminar casi ahora, 5 minutos más. Vamos a comparar la bestia de Apocalipsis 13 con lo que acabamos de ver. Vamos rapidito, y con esto vamos a terminar esta parte del seminario. Porque la otra parte, que comienza a las 7:15, pues es la parte que más nos interesa. Porque hasta ahora fue pura historia. Pero ahí vamos a llegar a lo que está pasando ahora y lo que va a pasar todavía con este poder que se llama la bestia. Dice Apocalipsis 13, y ahora yo quiero que ustedes hagan algo muy interesante. Quiero que comparen Daniel con Apocalipsis. O sea, que abran en Daniel, que lo marquen, y que abran en Apocalipsis 13, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Miren cómo le hice yo, vean mi Biblia aquí al frente. Agarré las páginas entre medio, y entonces puedo tener abierto y mirar en Daniel, y puedo tener abierto y mirar en Apocalipsis. Así mismo lo vamos a ir comparando y vamos a ver las características. Primero, el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia. ¿Y de dónde salía la cuarta bestia? Del mar. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde sube la bestia? Del mar. Segunda característica, las dos bestias suben del mar. Segunda característica, la bestia tiene 10 cuernos y tiene 7 cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿cuál era la bestia que tenía 10 cuernos? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta. ¿Y cuál era la cuarta bestia? Roma. La que Juan vio en el Apocalipsis tiene 10 cuernos, así que es la cuarta bestia. Tiene que ver con Roma. Pero tiene 7 cabezas. Les hago una preguntita rápida, a ver qué tan buenos matemáticos son ustedes. Las 4 bestias que vimos antes, ¿cuántas cabezas tenían? Si eran 4 bestias, ¿cuántas cabezas tenían? 4 cabezas, no. La primera, el león, es una cabeza. El oso son 2 cabezas. Pero resulta que el leopardo tiene ¿cuántas cabezas? 4, así que 2 más 4 son ¿qué? 6. Y la cuarta bestia espantosa tiene otra cabeza más. ¿Cuántas cabezas son? ¡Ah, qué interesante! 7 cabezas, y la bestia de Apocalipsis 13 también tiene 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Pero miren, tienen todas las características de las bestias que acabamos de leer. Dice, no solamente sube del mar y tiene 10 cuernos y 7 cabezas, también dice que sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Ya vamos para ahí. En la próxima parte del sermón, ¿verdad? Del seminario. Ahí vamos a ir. Pero ahora nomás estoy comparando las 2 bestias. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso y su boca como de león. Por favor, vean lo siguiente. Mírenme aquí. Miren aquí adelante. La primera bestia era un león, la segunda era un oso, la tercera un leopardo y la cuarta tenía 10 cuernos. Ahora Juan está parado aquí. Porque él está viviendo en la época del Imperio Romano y está en la isla de Patmos en cárcel porque el Imperio Romano lo mandó a encarcelar. Él está viviendo en Roma. Y él dice que la bestia que él ve subir del mar tiene 10 cuernos. Esa es Roma. Pero dice que esa bestia, y miren el orden inverso. El orden correcto es león, oso, leopardo y bestia de 10 cuernos. Pero ahora Juan dice, vi subir del mar una bestia con 10 cuernos. Y luego dice, la bestia que vi era como un leopardo, con patas de oso y boca de león.
él está mirando desde aquí. Y lo primero que ve son los 10 cuernos y luego ve que tiene el cuerpo de leopardo, las patas de oso y la boca de león. Lo está dando en el orden a la inversa porque él está mirando hacia atrás en la historia. Ya todo eso pasó y ahorita él está viviendo en la época del Imperio Romano, que es la cuarta bestia, que es Roma. Ahora esto se pone más interesante en la próxima conferencia, en el próximo tema, porque esa bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, Juan la vio que tenía una mujer montada arriba. Y ahí la cosa se pone más interesante. Una mujer prostituta montada arriba de una bestia. Para ahí vamos, pero vamos a terminar la comparación. Dice que el cuerno pequeño tiene boca, que habla grandes cosas. Eso está en Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 8. Dice, el cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Comparen esto por favor con Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Ok? Lo mismo que Daniel. El cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes cosas y la bestia de Apocalipsis 13 tiene una boca que habla grandes cosas. Otra comparación. ¿Cuáles son las cosas que habla? Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. Apocalipsis 13:6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Contra quién son las palabras que habla? Contra Dios. Y el cuerno pequeño habla palabras contra el Dios Altísimo. Igualito. ¿Qué más? Daniel 7:21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13, versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo, las mismas palabras exactas. Daniel 7:25. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y usted dice, ¿es lo mismo 42 meses que tiempo, tiempos y medio tiempo? Escuchen qué fácil. Leímos en Daniel 4 que el rey Nabucodonosor perdió la razón y por 7 tiempos fue echado con los animales. Y al final de los 7 tiempos se le devolvió la razón. La historia confirma que Nabucodonosor perdió la razón por 7 años. Un tiempo quiere decir 7 años. Pero en Daniel 7:25 dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Saquen la cuenta facilito. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. ¿Cuánto es? 3 años y medio, así de fácil. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Ahora sáquenme la cuenta de cuántos meses hay en 3 años y medio. 1 año son 12 meses, 2 años son 24 meses, 3 años son 36 meses, 12, 24, 36, y 6 meses más de medio año son 36 más 6, 42 meses. ¿Están viendo? Otra concordancia exacta. El cuerno pequeño tiene autoridad para perseguir a los santos del Altísimo y les son entregados en su mano para quebrantarlos. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses. La bestia de Apocalipsis 13 se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13?
¿Les digo? ¿Están listos ya? ¿Seguro? En el próximo seminario. Para ahí vamos. ¿No les parece a ustedes que la palabra de Dios es fascinante? Oiga, ninguno de ustedes se durmió. Y tenemos horas de estar aquí desde las 9 de la mañana. Yo les dije que esto es algo tremendo. Esto está mejor que la novela. Y es mucho más importante que una novela. Porque está hablando de la historia de la raza humana. Cómo Dios pudo describir con 4 grandes bestias, con todas las características, la historia de la humanidad. Cómo Dios pudo decir que la tercera bestia iba a tener 4 cabezas. Cuando Daniel vio esta visión, todavía estaba Babilonia en pie, pero él vio que venía otra bestia y eso se cumplió, los medos y los persas. Y vio que tenía 3 costillas y se cumplió las 3 naciones que fueron destruidas por los medos y los persas. Pero también él vio otra bestia que era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo iba a saber Daniel siglos antes, 400 años antes, que el tercer poder mundial, él ni sabía el nombre del tercer poder mundial, pero que era un leopardo con 4 cabezas? Solamente Dios le pudo revelar eso. Y el 4.º reino, Roma, que se iba a dividir en 10, solo Dios le pudo mostrar eso. Y luego el surgimiento del cuerno pequeño, una prolongación de Roma que existe hasta el día de hoy. Roma. Y usted dice, ¿y cuál es? Yo creo que ya ustedes están oliendo cuál es. Que no necesitan mucho más porque las características son muy claras, pero las vamos a ver a cada una, porque el poder que cumple esta profecía no es casualidad. No le puede aplicar una de las características, o 2 o 3. No se puede aplicar 5 o 10 características. Yo anoté aquí 12 características, y las 12 se le tienen que cumplir a ese poder que representa la bestia o el cuerno pequeño. Si hay una que no le calza, no puede ser. Le tienen que calzar todas. Amigos, si Dios pudo describir la historia de la humanidad con esos detalles, y por cierto, ustedes van a recibir ahora la lección. La lección viene con todas las bestias a todo color. Todo esto que ustedes vieron ahí lo van a tener ustedes en su carpeta, a todo color. Pero ahí les viene otra profecía que no la pude explicar, que es la profecía de Daniel 2, donde habla de una gran imagen con cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10 dedos. ¿Cuántos cuernos tiene la 4ª bestia? Miren, la cabeza de oro, Babilonia. La plata, el segundo imperio, Medo-Persia. ¿Cuántos brazos hay en la imagen? Es más, repártanme las hojitas, por favor. Pásenme las hojitas. O es una sola hoja, pero está en ambos lados, a todo color. Por favor, los encargados, la lección número 3. Entréguenlas a cada uno. Rapidito, rapidito. ¿Nos ayudan, por favor? Rápido, rápido, rápido. Yo necesito 40 ayudantes aquí, que cada uno tome una sección. Y ya lo veo que lo están haciendo muy rápido. Tienen que estar listos para repartirles a todos la lección número 3. ¿La número 3 ya las tienen? Por favor, repártanme la número 3. El que no la tenga, levante su mano. Pues ¿cómo que se repartieron? Si hay muchas manos. Ok. El cuestionario número 3 dieron, pero no la lección. El cuestionario son las preguntitas, pero la lección es la que tiene todas las bestias y la que tiene la profecía de Daniel 2, de la imagen. ¿Ya la recibieron? A ver, rápido, por favor. Yo necesito que me ayuden los que están ahí parados. Ayúdenme a repartirla rápido.
Yo espero que desde la próxima reunión en adelante esté todo sincronizado para que no perdamos tiempo. A ver, los que no tienen la lección número 3, levanten la mano. Ok, aquí les hace falta, rapidito. Aquí este lado les hace falta también. Para recibir la lección usted tiene que tener la carpeta. Y para recibir la carpeta se tiene que matricular. No cuesta el material. No es que no cuesta, nos costó mucho imprimir a colores y hacer la carpeta, pero a ustedes no les cuesta. Y queremos que la tengan completa su carpeta. Yo le voy a pasar ahora el tiempo al pastor Rivera para que él repase con ustedes el examencito de la lección 3. Y la van a llenar juntos con él, porque no quiero que se pase por alto. La única pregunta que no van a responder va a ser las últimas 4 preguntas que los vamos a ver en la segunda parte. Pero van a repetir o poner las primeras 3 preguntas. Pastor Rivera.